Principales enemigos doctrinales del cristianismo a lo largo de la historia. Mis amados, muchas personas han caído en errores muy serios, incluso han sido engañados, pasando por momentos muy difíciles por causa de lugares que sencillamente se autoproclaman cristianos, pero que en realidad déjame decirle que son enemigos de Dios, mostrando que su fe y su práctica están en realidad en contra de la palabra del Señor, o sea, se oponen a su voluntad. Y eso déjame decirle que sucede realmente porque no conocen este tipo de información del cual vamos a hablar. Y por eso muchos han pasado yendo de un lugar a otro, siendo engañados, utilizados, manipulados, sin siquiera encontrar una iglesia donde verdaderamente se predique la palabra de Dios. Ahora, cuando no saben en qué dirección tomar, pues sencillamente terminan confundidos. Y es por eso que es tan importante conocer qué es verdaderamente el cristianismo histórico ortodoxo y quiénes son sus enemigos, tanto los que abiertamente están atacando la fe, o déjeme decirle, aún peor, aquellos que aparentan ser cristianos, pero que en realidad su doctrina y su práctica contradicen las Sagradas Escrituras. Mire, hay un principio en base a las batallas que es muy conocido, también muy antiguo, es el siguiente: conócete a ti mismo primero, pero también conoce a tu adversario. Y déjame decirle que la Biblia es muy clara y nos recuerda constantemente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad, como dice Efesios 6:12. Ahora, no estamos peleando con armas humanas, sino con el poder del Espíritu de Dios, como dice 2 Corintios 10:4. Entonces, la guerra es espiritual y el campo de batalla, pues principalmente está, mire, en la mente del ser humano, donde se levantan argumentos, pensamientos que buscan oscurecer la verdad, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Por eso déjeme decirle que en la actualidad el llamado también es muy claro a derribar esos argumentos y exponer enseñanzas que se opongan al conocimiento de Cristo, que se estén oponiendo a la verdad. Hay que ir contra eso, mis amados, con total direccionalidad de frente. Ahora, déjeme decirle que la historia del cristianismo, mi amado, también es historia de batallas doctrinales, desde el primer siglo, mi amado, hasta nuestros días. La verdad revelada del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo ha sido blanco de constantes ataques y esto no para. Mire, muchísimas herejías y filosofías han intentado distorsionar la identidad de Cristo, negar la divinidad del Espíritu Santo y reducir el evangelio a sencillamente ideas humanas. Es un evangelio adulterado y esto es anatema, maldito, dice la palabra. Algunos, déjenme decirle, que se han disfrazado de cristianismo, pero que en realidad son herejías que están torciendo las Sagradas Escrituras. Por eso mi exhortación es que usted aprenda lo que aquí vamos a hablar, guárdelo y también comparte esta enseñanza con tantos como sea posible, porque déjeme decirle que la situación en torno a todo esto en la actualidad es realmente grave y muy claramente visible en muchísimos lugares. Por lo tanto, lo que vamos a hablar, mi amado, no es sencillamente un repaso histórico, sino también un mapa de batalla para que usted pueda reconocer los errores doctrinales que aún están persistiendo en muchos de estos movimientos modernos que tienen acción incluso en la actualidad y que, déjeme decirle, pueden estar en cualquier lugar. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es defender la fe, predicar el evangelio de Jesucristo y también mantenernos firmes en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando usted escucha estos movimientos religiosos, usted, mire, predíqueles el evangelio bíblicamente, pero también rápidamente, mire, sálgase de ahí. ¿Por qué? Porque estas personas no son cristianos, por mucho que le diga Jesucristo es mi Señor o sencillamente Dios te bendiga. No, mi amado. Entonces, vamos a ver cuáles son estas principales corrientes doctrinales que son enemigas del cristianismo. En primer lugar están los judaizantes y el ebionismo. Esto surge en el siglo I y II. Mire, negaban la divinidad de Cristo y exigían guardar la ley de Moisés para la salvación. Sus precursores, mis amados, eran los judaizantes que vemos en el libro de Gálatas del capítulo 1 al 5. Ahora, el error de estas personas es que pretendían combinar la fe en Jesucristo con obras de la ley, negando en realidad la suficiencia de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y déjeme decirle que hay mucho movimiento llamado cristianos judaizantes en la actualidad que están asumiendo prácticas, símbolos y lenguajes apegados al judaísmo, pretendiendo y sencillamente compartiendo que sin eso no hay una verdadera creencia en Cristo. Y todo esto sencillamente es inconsistente con las Sagradas Escrituras, mis amados. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo ortodoxo histórico, sino que es la negación de la suficiencia del sacrificio de Jesucristo, que incluso, déjeme decirle, fue confrontado a estas personas en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, porque sencillamente estaban distorsionando el evangelio, guiando a los creyentes en una dirección que era diferente, opuesta a Jesucristo, a su sacrificio y a lo que verdaderamente implica el evangelio de salvación. Pero déjeme decirle que aquí también está el ebionismo, que fue una herejía también del siglo I y II, formado por judíos que aceptaban a Jesucristo sencillamente como un profeta o como un Mesías humano, pero negaban su
su divinidad y exigían también guardar la ley de Moisés. O sea, necesitaban aplicar la circuncisión, guardar el sábado, abstenerse de alimento, entre otras cosas, para ser salvos, mis amados. O sea, en pocas palabras, estas personas dejaban a Cristo sencillamente reducido a un hombre y la salvación ligada a la ley y no a la gracia, como dice Efesios 2, 8, 9. Por lo tanto, hay que quedar muy claro que estas personas están fuera del camino de salvación. En segundo lugar, los nicolaitas del siglo I. Jesucristo mismo dijo en Apocalipsis 2, del 6 al 15, que él mismo aborrece la doctrina de ese grupo en específico. Estas personas promovían la inmoralidad y la mezcla con prácticas paganas. Y aunque déjame decirle que desaparecieron como grupo, pero su espíritu realmente persiste en muchísimas congregaciones en la actualidad que justifican el pecado y sencillamente relativizan la santidad sin darle ninguna importancia. En tercer lugar está el gnosticismo entre los siglos I y II. Ellos negaban la encarnación real de Cristo y enseñaban una salvación por el conocimiento secreto. Y sus precursores fueron Simón el Mago en Hechos capítulo 8 y Valentín Basílides. En cuarto lugar tenemos el marcionismo, siglo II. Rechazaba el Antiguo Testamento presentando al Dios del Antiguo Testamento como sencillamente alguien inferior. Su precursor fue Marción de Sinope. En quinto lugar está el montanismo, siglo II también. Afirmaba recibir nuevas revelaciones del Espíritu que eran superiores a la revelación de las Sagradas Escrituras. Y aquí el precursor es Montano y también dos profetisas, una Priscila y la otra Maximila. En sexto lugar está el monarquianismo entre los siglos II y III. Esto dio lugar al modalismo y el sabelianismo, que negaba sencillamente la Trinidad, afirmando que Dios solo se manifestaba en modos. Su precursor fue Sabelio. Y también aquí está la corriente del adopcionismo, en el cual Jesús fue un hombre adoptado por Dios, sencillamente no eterno. Y su precursor fue Teódoto de Bizancio y también Pablo de Samosata. En séptimo lugar está el arrianismo en el siglo IV. Afirmaba que Cristo fue creado y que no es eterno ni tampoco igual al Padre. Su precursor fue Arrio, un presbítero de Alejandría. Y déjame decirle que esta forma de pensamiento dio lugar siglos después a los testigos de Jehová. En octavo lugar está el macedonianismo en el siglo IV. Estos negaban la divinidad del Espíritu Santo y también su precursor aquí fue Macedonio, un obispo de Constantinopla. En noveno lugar está el apolinarismo del siglo IV, que negaba la plena humanidad de Cristo y decía que no tenía alma racional, mi amado, escuche eso. Su precursor fue Apolinar de la Odisea. En décimo lugar tenemos el nestorianismo en el siglo V, que separaba a Cristo en dos personas, la divina y la humana. Su precursor fue Nestorio, un patriarca de Constantinopla. En onceavo lugar está el monofisismo eutiquianismo del siglo V. Déjenme decirle que ellos absorbían la naturaleza humana en la divina. Su precursor fue Eutiques. En lugar número 12 tenemos el pelagianismo, mi amado, en el siglo V, que negaba la gracia de Dios enseñando que el hombre podía salvarse por sí mismo. Su precursor fue Pelagio. En el número 13 está el Islam, en el siglo VII, que negaba la Trinidad y la divinidad de Cristo, y su precursor fue Mahoma. En el lugar número 14, mi amado, está el escolasticismo extremo. Esto fue en la Edad Media, que subordinó la revelación bíblica a la filosofía humana. Sus precursores fueron Pedro Abelardo y Tomás de Aquino, que aunque de manera equilibrada, podemos decirle que también fue base de abusos posteriores. En el lugar número 15 está el unitarismo y socinianismo de los siglos del 16 al 17, que negaban la Trinidad y la divinidad de Cristo. Y sus precursores, mis amados, fueron Lelio y Fausto Socino. En el lugar número 16 tenemos el deísmo y la ilustración de los siglos 17 al 18, que rechazaban la revelación sobrenatural y también la doctrina trinitaria. Los precursores aquí son John Toland, Voltaire y Thomas Paine. En el lugar número 17, el liberalismo teológico de los siglos 19 al 20, que presentaba a Jesús solamente como un maestro moral, negando los milagros y la divinidad. Y sus precursores fueron Schleiermacher y Rudolf Bultmann. En lugar número 18 están las sectas antitrinitarias modernas de los siglos 19 y 20. Los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo y del Espíritu. También su precursor aquí tenemos a Charles Taze Russell. Tenemos el mormonismo, que enseña un politeísmo disfrazado, Padre, Hijo y Espíritu. Sencillamente son tres dioses distintos. Y su precursor aquí pues fue Joseph Smith, que es el profeta mormón. Pero aquí tenemos un grupito mucho más actual, que es el pentecostalismo unicitario, que es el modalismo moderno, que está negando la Trinidad. Sus precursores son R.E. McAllister y Frank Edwards. Ahora, aquí hay que entender lo siguiente, mi amado, que cada una de estas herejías antiguas o modernas, cualquiera que sea, tienen el mismo objetivo, que es destruir el corazón del evangelio, de la identidad del Dios Trino.
Todas ellas beben del mismo engaño del Edén. Cuando se escuchó aquella frase por primera vez que dijo el enemigo, seréis como Dios, como dice Génesis capítulo 3, versículo 5, sencillamente colocando la razón, la tradición y la experiencia por encima de la palabra de Dios. Por eso déjame decirle que la advertencia de la Escritura sigue estando muy vigente en la actualidad. Y dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Como dice 2 de Juan capítulo 7 versículo 8. Por lo tanto, hoy los mismos errores se están vistiendo con otros nombres, mis amados, pero la verdad siempre permanece. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, y la Escritura, la autoridad suprema, inerrante y sencillamente el fundamento de práctica y fe de todo verdadero creyente. Por lo tanto, mi amado, estemos muy apercibidos de toda esta información. Por favor, les repito, usted apréndala, guárdela, compártala, porque realmente esta es una realidad en la iglesia actual y es muy necesario conocerla, mis amados, porque estamos llamados también a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada a los santos. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.